Hace creo que 15 días, creo que 3 domingos atrás, hablamos acerca sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la gran comisión. Amén. Hablamos de la gran comisión que es para todos los discípulos de Jesús. Pregunto, ¿aquí hay discípulos de Cristo? Bueno, los otros no sé, entonces, que aquí hay discípulos de Cristo. Y como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser parte de la gran comisión. Cuando usted mira en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 28, a partir del versículo 17, empieza a hablarnos. Y él dice, me ha sido dada toda autoridad. Entonces hablamos acerca de toda autoridad, de todas las naciones, de todas las cosas y de todos los días. Repita conmigo esto: toda autoridad, ¿cuál es la siguiente? Todas las naciones, todas las cosas y todos los días. Es una promesa de Dios, ¿cierto? Muchas veces nosotros hemos pensado que el acompañarnos todos los días era para todo el mundo, pero ni siquiera es para toda la iglesia. Y es aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando revisamos bien el contexto de la palabra, es una promesa para los que están haciendo la gran comisión. Por eso no se quede por fuera de la gran comisión. ¿Cómo usted involucrarse en esa gran comisión? En Adulán trabajamos el proyecto Felipe. Usted compartiéndolo o recibiéndolo está siendo parte de esa gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas. A veces no nos gustan que nos enseñen todas las cosas. Como predicador, hay cosas que se me han dificultado enseñar porque sé que incomodan, pero en mi compromiso sacerdotal con el Señor tengo que enseñar todas las cosas. Esas que te incomodan, con más veras hay que enseñar todas las cosas, y Él ha prometido, porque Él tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que a los que estemos cumpliendo eso, Él nos va a acompañar todos los días. Amén. ¿Quién quiere estar todos los días con el Señor? Enfóquese en alguien. Mi hermano, usted ya conoció del Señor. Enfóquese en contarle a otro, a un compañero de trabajo. ¿Cuántos se vieron Cuarto de Guerra? En Cuarto de Guerra, usted va a ver que esta señora preciosa le pide al Señor: muéstrame a uno, dame una más, dame a otra. Pídele al Señor que le ponga a alguien en su camino, que le muestre con qué compañero, y sea objetivo, empiece a mostrarle a Cristo con sus actitudes, con su comportamiento y contándole lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Y hace 8 días, entonces, hablamos acerca de la gran comisión, una responsabilidad de todo. ¿Eso es responsabilidad del pastor? No, de todos los discípulos. Yo hago parte de los discípulos de Jesús, así como usted. Todos tenemos que estar involucrados en la comisión, en la gran comisión. Porque, pastor, pero es que yo soy de alabanza. Sí, tú puedes ser ministro de alabanza, pero puedes estar por fuera de la comisión. Si usted simplemente se dedicó a cantar, pero en la universidad nadie sabe que usted es cristiano, en su casa a nadie le habla de Cristo, cuidado, porque estás fuera de la gran comisión. Si yo solo me dedico a predicar acá, a dar la palabra acá y solo a predicar desde un púlpito, me estaré quedando por fuera de la gran comisión. Yo tengo que ir afuera a mostrar a Jesús, que mis actos, que mi comportamiento quiera que alguien quiera conocer a Cristo. Amén. Pero hace 8 días, si usted recuerda, hablamos acerca de que hay algo que nos bloquea el cumplir la gran comisión, y es el desconocer quién es Jesús. ¿Cómo voy a hablar de alguien que no conozco? ¿Cómo voy a ir? Porque la gran comisión nos mueve el amor. El que está enamorado de Jesús va a darlo a conocer. Cuando usted está enamorado verdaderamente, usted le habla de su amada a sus amigos, se vuelve su enamorado, su enamorada se vuelve el centro de la conversación. Por algún lado usted habla de él o de ella. Los que son apasionados por el fútbol, a toda hora terminan hablando de fútbol.
sigo el partido. Uy, y empieza. El que es apasionado por el ciclismo, por eso el Señor nos pide que seamos apasionados por Él. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Que ha perdido pasión por Él. Y ya no hablamos de Jesús afuera. Por eso Jesús dijo, tengo contra ti que ya no me amas como al principio, como cuando te hiciste cristiano por primera vez. Cuando nos hicimos cristianos por primera vez, a todos les hablábamos de Jesús, ¿cierto? Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Entonces, no amar intensamente a Jesús es pecado. Entonces vimos hace 8 días cómo Jesús se lastimó. Hay una conversación de Jesús con sus discípulos. Tomás le dice, Jesús, no sabemos el camino. ¿Cómo pues te vamos a seguir? ¿Cómo vamos a saber? Esa pregunta que le hizo Tomás fue una manifestación de desconocimiento, de ignorancia. Y el Señor contra eso no tiene problema porque Él es el gran maestro y Él nos enseña. Pero más adelantico, Felipe hizo una pregunta que sí lastimó a Jesús. Una pregunta que le dolió a Jesús. Porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se voltea y le dice, Felipe, tanto tiempo andando conmigo y no me conoces. Tanto tiempo juntos y no me conoces. Amén. ¿Cuánto tiempo se lleva congregándose y quizás todavía no conoces a Jesús? Usted ve personas que llegan a la iglesia, van a un encuentro y cuando usted menos piensa los ve predicando, los ves como pastores, los ve en un ministerio muy activo y usted se va quedando y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que el tiempo no es señal que garantice que ya conociste a Jesús. ¿Qué estás haciendo? Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Y Santiago nos confronta de una manera tremenda. Santiago dice, muéstrame su fe sin obras, y yo con mis obras te mostraré mi fe. ¡Wow! Porque a veces obviamente nosotros no somos salvos por las obras que hacemos, pero nuestras obras mostrarán el reflejo de quién creemos, de a quién creemos, amén, a quién es que le creemos. Entonces, ahí encontrábamos una problemática de por qué nos cuesta hablar de Jesús, y es porque quizás no conocemos a Jesús. Necesitamos que conocer a Jesús, necesitamos entender que Jesús es Dios, amén. Jesús es Dios, necesitamos que conocer que a Él se le ha dado todo poder y toda autoridad. Y hoy vamos a hablar precisamente de autoridad. Hoy vamos a hablar precisamente de la necesidad de conocer bien ese concepto de autoridad y poder verdaderamente movernos en autoridad espiritual. Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra le hemos titulado la importancia de estar bajo autoridad. ¿Cómo titulamos la palabra? Amén. Mire, no es que me guste incomodarte ni que dude de su inteligencia, pero en el repetir es que verdaderamente nosotros aprendemos. El cerebro humano se va adormeciendo muchísimo y más con tantas tecnologías y todo eso cada vez se adormecen más nuestras neuronas. Entonces cuando yo lo invito a que repita, créanme que no es por molestarlo, sino que es para activar su cerebro, para que usted y yo retengamos mejor la palabra. Mis hermanos, hay una necesidad de estar bajo autoridad. Y mire lo que está diciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1. Mire lo que está pasando en esta porción de la palabra. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. En el capítulo anterior, Jesús está terminando de dar el sermón del monte. Jesús acaba de dar el sermón del monte, el sermón más largo que usted encontrará de la palabra de Dios. Empieza en el capítulo 5, en Mateo capítulo 5, se va a todo el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Lucas también recuenta
mucho de lo que se habló en el Sermón del Monte. Él también en su investigación tomó muchos datos de lo que Jesús dijo en aquel monte. Y esta palabra está diciendo que después de que hubo terminado de dar el Sermón del Monte, ¿cierto? Entró en Capernaum. Y mire lo que pasó en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Cómo estaba el centurión? ¿Cómo estaba el siervo del centurión? Enfermo y ¿qué más? Pregunto, ¿usted conoce a alguien enfermo y que esté a punto de morir? Yo creo que muchos sí conoceremos a alguien enfermo y a punto de morir, de pronto físicamente y espiritualmente. Y mire lo que hizo este centurión. ¿Qué hacer con un amigo, con un siervo, con un familiar que está enfermo y a punto de morir? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto. Vamos a mirar estos 4 primeros versículos. Vamos a desarrollar esos primeros 4 versículos de una manera muy sencilla, mis amados hermanos. Y es que hay una gran necesidad de hablar de Jesús, de dar a conocer a Jesús. El centurión es de nacionalidad romana. Es un soldado, es un militar al servicio del ejército romano. Nada que ver con Cristo. Pero resulta que él oyó hablar de Jesús. Y los que hablaron de Jesús lo presentaron tan correctamente que en ese hombre se encendió una fe por él. A veces es extraño que si nosotros hacemos en una vigilia o en un culto y empezamos a orar por milagros, por sanidades, es extraño que los que reciben el milagro, los que reciben la sanidad, casi siempre son los nuevos. Casi siempre fue esa persona que se trajo por primera vez. ¿Por qué? Porque el que viene por primera vez viene con una fe más sana que aunque la nuestra. Viene creyendo, viene sin prejuicios, viene sin cuestionar a su pastor, viene sin criticar la alabanza, viene sin la monotonía, otra vez lo mismo. No, viene con esperanza de que algo va a suceder. Eso es lo que usted y yo no podemos perder. Eso es lo que usted y yo no podemos dejar apagar. Usted cada servicio tiene que disfrutarlo. Usted cada mañana al despertar tiene que levantarse con ganas. Uy, oiga, y culto, qué rico. Amén. El centurión escuchó la palabra. Y esto es muy, muy lógico. Pero si él escuchó la palabra fue ¿por qué? ¿Por qué? Porque alguien habló, porque alguien predicó. El centurión quizás estaba en su servicio y habían 2 personas por ahí y había alguien predicando de Jesús y él fue impactado con lo que estaban diciendo de Jesús. Él escuchó hablar de Jesús y él creyó en Jesús. Amén. Por eso habla de Jesús, presenta a Jesús, que tus compañeros de trabajo necesitan a Jesús, tus compañeros de estudio, tus vecinos necesitan a Jesús. Cuando el centurión tiene este problema, él había escuchado hablar de Jesús y dijo: ya sé quién me puede ayudar en esto. Ya sé quién puede ayudarme a resolver este problema. Él fue movido a misericordia. Él tenía su servidor, lo tenía enfermo y estaba bien grave. Dice la palabra, que estaba agonizando. Y él no se quedó quieto, sino que él mandó a llamar a Jesús. Él mandó a avisar a Jesús. Mírame el versículo 3. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. ¿Le rogaron con qué? Es que a veces nuestra forma de orar no es la adecuada, no es la correcta. Por eso Santiago también vuelve y nos explica
Santiago nos dice que la oración eficaz, ¿de quién puede mucho? ¿De quién? Del justo. Entonces yo tengo que mirar cómo estoy delante del Señor. Porque quizás usted está orando mucho, pero su oración no está siendo eficaz. A causa de que usted no está en justicia, que usted no está siendo un hombre justo, una mujer justa. Amén. Tenemos que evaluar. Entonces vienen estos ancianos y le ruegan diligentemente al Señor. Aquí aparece otra cosa bien importante. La primera cosa importante que encontramos fue la necesidad de hablar de Jesús. Amén. La necesidad de hablar, la necesidad de dar a conocer a Jesús. Pero la segunda cosa bien importante que encuentro acá es el poder de la intercesión. Porque estos ancianos vienen y ruegan diligentemente delante de Jesús. ¿Cuántos aquí venimos a orarle a Jesús, a pedirle que nos ayude o que ayude a alguien en algo? Amén. Pero ese ruego, mire, dice, con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Y vamos a ver las características por qué los ancianos decían esto del centurión. Y mire, quizás usted ya las conoce, pero vamos a recordarlas. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mi hermano, todo lo que usted haga por el beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el Señor lo toma en cuenta. Son cosas a tu favor, son cosas que tenemos a nuestro favor. Nosotros necesitamos bendecir la nación de Israel. Nosotros necesitamos que orar para que verdaderamente en Israel haya paz y clamamos. Nosotros no podemos caer en esos juicios de ir a decir, oramos por la paz del mundo, pero no podemos desconocer que Israel es esa nación elegida por el Señor. Y hay una parte del cristianismo hoy en día que está entrando en discordia con Israel, que no solo que no ora por ella, sino que aún supuestamente hasta el maldecido a Israel. Y eso es meternos en problemas. No porque Israel haga las cosas bien, y quiero dejar esto bien claro, no porque Israel haga las cosas bien, es que nosotros debemos de orar por ellos, no por los errores que militarmente cometen, por las cosas, no, es porque es la nación de Dios, fue el pueblo elegido por Dios. Y yo creo que los que somos padres con este ejemplo lo vamos a entender. Lo que menos necesito yo, teniendo un hijo descarriado, es que vengan a hablarme mal de mi hijo, porque yo tengo muy claro en qué está mi hijo, ¿me hago entender? Pero como esa persona si viene, si esa persona está intercediendo por mi hijo, ¿cómo no voy a ser yo agradado? O sea, lo que menos yo necesito es que alguien venga a reprocharme en mi cara lo malo que hace mi hijo. Bendigo a los que vengan y quieran ayudar a mi hijo. Bendigan a mi hijo, oren por mi hijo. Algo así es lo que pasa en la relación de nosotros como cristianos con la nación de Israel. Estos ancianos le dijeron, mira, Jesús, Él ama mucho nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mi hermano, todo lo que usted y yo hagamos por bendecir la casa del Señor, por ensanchar el reino de los cielos, va a ser recompensado por el Señor. Mire el versículo siguiente. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire lo que hace este centurión. Al ver él que Jesús efectivamente atendió al llamado, acató al llamado, empezó a caminar hacia la casa del centurión. Cuando le reportan al centurión que efectivamente Jesús viene, él manda ahora a unos amigos y le dice, no, venga, no es necesario que entres en mi casa. No es necesario que entres en mi casa. Qué tremendo, qué respeto tan grande tenía este centurión romano hacia Jesús,
que no se sentía ni digno de hablar cara a cara con él. Por eso, iglesia, ¿cómo es nuestra actitud ante Jesús? Perdóneme, le recuerdo, Jesucristo nos ama, claro que sí, nos ama de tal manera, fue a la cruz, Él te ama mucho, pero empecemos por respetar un poquito más a Jesús. Tengamos respeto por su nombre, tengamos respeto por Él, amén. Este centurión, cuando le predicaron de Jesús, quedó tan convencido quién era Jesús, que dijo, yo ni siquiera soy digno de que Él entre a mi casa. Es más, ni siquiera soy digno de mirarlo a la cara. Por eso más bien hablaba mandando razones y ni siquiera Él se presentaba. Qué tremendo, mis amados hermanos. Entonces dice, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuántas palabras el Señor te ha dado? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado de algo? ¿Cuántas palabras el Señor te ha entregado? ¿Y qué has hecho con la palabra? La palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a el Señor vacía, sino que cumple el fruto para el cual la ha enviado. El problema soy yo, el problema son mis actitudes que refrenan el actuar de su palabra en mi vida. Ejemplo, a mí el Señor no me obligó a ser pastor, me dio una palabra y estoy caminando en pos de la palabra, pero yo podría estar trabajando todavía en la compañía, podría estar haciendo todo eso y quizás no hubiese perdido mi salvación, pero hubiese dejado de alcanzar y de cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿cuántas palabras el Señor te ha dado? El Señor te ha hablado que a través de tus manos va a sanar enfermos. Ahora pregunto, para que eso suceda, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? El Señor te dio una palabra que va a usar tus manos para sanar enfermos. ¿Qué hay que hacer para que esa palabra se cumpla? Orar por los enfermos, ¿cierto? El Señor te ha hablado y te ha dicho que te levantará como predicador a las naciones y todo esto. Para que esa palabra que se cumpla, ¿qué tienes que hacer? Predicar, no esperar a que te inviten a las naciones, sino empezar a hacer lo que Él te dijo, caminar en pos de la palabra que salió de la boca de Él. Pero si de pronto tú ni te arriesgas a armar tu proyecto Felipe, y uno dice, ¿y por qué no? Es que el Señor me tiene a mí como predicador de multitudes. Pero si no empiezas por predicarle a 2 o 3 en la comodidad de tu casa, en el púlpito de la sala de tu casa, entonces ¿cómo pretendes que la palabra que salió de la boca del Señor se cumpla en tu vida? Amén. Entonces, qué importante, mis amados hermanos, es que usted empiece a caminar en pos de la palabra que Dios te dio. Amén. Empieza a caminar en pos de la palabra que Él te dio. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Él te dijo lo cumplirá. El único que puede estorbarte en ese cumplimiento de esa palabra, ni siquiera es Satanás. El único que puede estorbar al cumplimiento de esa palabra soy yo. Eres tú, el único que la puede. No es que mi mamá nunca creyó en mí, no es que mi pastor no creyó en mí, no, mi hermano, el único que puede estancar esa palabra eres tú. Lo que el Señor te dijo, hazlo, haz la palabra. Mire lo que está diciendo, di la palabra, pero di la palabra y mi siervo será sano. El Señor ya te dio una palabra, empieza a caminar en pos de ella. Proyéctate hacia lo que el Señor te mandó a hacer. Sigue el orden divino de las cosas y tú vas a ver cómo Él cumple su promesa en ti. Y aquí es donde empieza lo que queremos dejar sembrado en tu corazón, lo que creo que el Espíritu Santo te ha mandado a decir. Porque también soy hombre puesto bajo autoridad. Wow. Si el centurión está diciendo, porque también soy hombre puesto bajo autoridad, la conversación es ¿con quién? ¿Es del centurión con quién? Eso. Y si
el centurión estaba diciendo, si el centurión usa la palabra también, era porque estaba incluyendo a quién. Así como tú, yo también. Así como tú estás bajo autoridad, yo también estoy bajo autoridad. Porque Jesús siempre estuvo aquí en la tierra bajo la autoridad del Padre. Él no se desconectó del Padre. Él dijo, yo vine, recuerden, los discípulos estaban preocupados porque Jesús no había comido. Jesús, mire, vamos a ir a traerle comida, usted no ha comido. Mi comida es hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Amén. Jesús tenía muy claro, y Jesús siempre hablaba en pos y se movía en pos de lo que el Padre dijera. Por eso la importancia de la oración. Por eso los unicitarios, con el respeto que se merecen, pero Jesús, ¿con quién hablaba tanto? Si no era con el Padre, Él se iba, se apartaba. Cuando usted mira en el capítulo 1 de Marcos, nos registra la palabra del Señor, que Él estuvo toda la noche sanando enfermos, libertando endemoniados, o sea, estuvo en tremenda vigilia. Y dice finalizando este capítulo 1, dice, y muy de mañana, antes que saliera el sol, estando aún muy oscuro, se iba a un lugar apartado a orar. Terminó una vigilia tardísimo. Casi que no durmió y ya estaba conectado con el Padre. Porque el Padre era el que le hacía la gente. El Padre era el que le decía, bueno, hijo, hoy vas a pasar por el pozo de Jacob y te vas a quedar ahí un ratico porque necesito salvar a Samaria, y ahí va a llegar una samaritana. Vas a hablar con ella y wow. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar ya sabía lo que iba a hacer. El Padre ya le mostraba, ya le había dicho. Entonces Jesús estaba bajo autoridad, bajo la autoridad del Padre. El centurión viene a tener un cargo como de capitán, pero aún el capitán tiene el mayor tiene el coronel tiene al general, el general tiene al presidente. Todos estamos bajo autoridad. El problema que tenemos ahora, iglesia, es que no queremos aceptar la autoridad, no queremos caminar bajo autoridad. A tal punto que muchos cristianos llenos de dones, de talentos, llenos de unción, pero están agarrados por el enemigo y dicen, yo no necesito que congregarme. Rompiendo todo vínculo con la autoridad. Porque la autoridad que es Jesucristo, en su palabra nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es que yo no necesito de mi pastor, es que yo no necesito de mi pastora, es que yo solo necesito a Cristo. Pero Cristo te dejó hombres, levanta su iglesia y pone unas funciones dentro de la iglesia para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces el centurión le está diciendo, porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va. O sea, el centurión está diciendo, yo tengo superiores que me dan órdenes y las cumplo, pero también tengo personas que están bajo mi autoridad y yo les digo a ellos algo y ellos lo hacen. Y está hablando con alguien que entiende de autoridad. Están hablando dos autoridades, una autoridad militar humana, y está hablando con la autoridad del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Porque recuerden, esta palabra viene enlazada con todos estos domingos, cuando Jesús dijo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Cierto? Pero ese día cuestionábamos algo. Hay una canción muy bonita, creo que es de Alex Campos, que habla, soy soldado de Jesús. Soldado de Jesús. ¿Será que sí calificamos para soldados? Yo creo que hasta para soldados nos rajamos. Militarmente, el primer rango del ejército, y no quiere decir el menos importante, porque finalmente es el que hace todo en la montaña, es el soldado, ¿cierto? El primer rango de autoridad dentro de la milicia militar es el soldado. Si hablamos espiritualmente, ¿será que nosotros calificamos para soldados de Jesús? Vamos a ver cómo es un soldado. Tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. ¿Será que nosotros
Si estamos haciendo lo que Jesús nos dice, vaya y vamos, vengan y venimos. Qué tremendo. Evalúese y evaluémonos cómo estamos de soldados delante del Señor. Si fuéramos al menos soldados, esas son las características. Yo sé que muchos de acá sí, gloria al Señor. Yo sé que muchos de los que están acá precisamente es porque ya somos soldados del ejército de Dios y luchamos contra nuestro ego y luchamos contra nuestra pereza y luchamos contra nuestros conceptos intelectuales y nos rendimos a los de Él. Mi amado hermano, levanten la mano los hombres que prestaron servicio militar acá entre nosotros. Gloria al Señor. Y mis amados hermanos, si hay algo bueno que aprendemos en la milicia es la autoridad. Mi hermano, al sargento no se le refuta, se le dice como ordene mi sargento, como ordene mi cabo, como ordene mi teniente, como ordene mi capitán. Y hágale, mijo. Y el incumplimiento del soldado lo sufre toda la compañía. Y eso es lo que al principio le da más piedra a uno. Porque usted llega con sus botas bien emboladas, con todo su uniforme bien puesto, tiene todo al día y hacemos la formación. Y por un muérgano que llegó con las botas sucias, vuelta al pare y el pare queda bien lejos. Y uno, este man, ¿cómo es que no emboló las botas, hombre? Pero hágale, no hay tiempo de discutir, corra, 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 y uno suba como un loco por allá y vuelva y baje y vuelve a revisar las botas. Por uno que la embarra, toda la compañía sufre. Mi amado hermano, mi amado servidor, su pecado echa a perder lo que el Espíritu quiere hacer. Mi hermano, ¿por qué? Mire, hay una comparación de la milicia. Que fuera que mi pecado no lo contaminara a usted, pues yo llevaría, no sé, ¿qué importa? Pero si yo me paro aquí a ministrarlo, a predicar, después de haber consumido pornografía, después de irrespetar a mi esposa, después de haber ultrajado a mis hijos y me paro acá, lo contamino a usted, lo daño a usted, lo ensucio a usted. Espiritualmente lo perjudico a usted. Yo tengo que ser responsable y por eso le digo al resto del pelotón, seamos responsables con lo que estamos haciendo. El principal punto ahí es sometámonos a la autoridad de Jesús. Yo no te estoy diciendo sométate a la autoridad de Gregorio, sometámonos a la autoridad de Jesús. Y si Jesús te manda una razón por medio de mí y usted hace parte de este pueblo, mi hermano, yo espero que usted le diga al Señor como ordenes, porque Él es el que ordena. Amén. Lo reconocemos a Él como máxima autoridad y Él pone funciones dentro de la iglesia, Él pone roles. Y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Sigue. Versículo 9. Al oír esto, ¿qué pasó con Jesús? Al oír esto, Jesús se indignó de él. Dijo, ¿cómo se le ocurre hacer esa comparación? No, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel encontré tanta fe. Hombre, el que le predicó al centurión romano de Jesús, vea, lo hizo perfecto. Lo evangelizó, lo discipuló en un momentico y ese hombre quedó bien formado. A tal punto que supo aplicar, como él es un hombre de autoridad, supo relacionar su profesión con la autoridad que tiene Jesús. Por eso le dijo, Jesús, lo único que me importa es que usted diga la palabra, porque usted tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si usted dice sano, esa enfermedad, ese espíritu de enfermedad que está sobre mi siervo se tiene que ir. Y qué pena, pero hace 15 días cuando tocábamos este tema, decíamos algo. Qué tremendo que Jesús habla en el cielo y los ángeles lo que ordenen. Qué tremendo que Jesús hable en el infierno y en el infierno tiemblan. Dice la palabra del Señor que los demonios tiemblan delante de Él. Amén. Satanás, o sea, que no quiere decir que Satanás está dominando porque Jesús no ha sido capaz de controlarlo. Jesús lo venció hace rato en la cruz del Calvario. Jesús ya lo destronó. Está permitiendo y dándonos tiempo a muchos que procedamos al arrepentimiento. Pero muy pronto Jesús vendrá y aplastará a Satanás. Ya no más, no me lo hago, ya no me lo soporto más. Pero el problema es que cuando eso pase,
Los que no se hayan arrepentido y no hayan aceptado a Jesús ya no tendrán nada que hacer. Por eso es que Él no refrena su venida, sino que espera para que muchos procedan al arrepentimiento, y nosotros que ya estamos arrepentidos, vamos y lo demos a conocer a Él, a Él. Amén, démoslo conocer a Él. Entonces Jesús se maravilló de Él. Volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mi amado hermano, mi amada hermana, hay un llamado verdaderamente de parte del Señor para que usted y yo respetemos la autoridad. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted que ya es servidor en esta casa, yo le invito a que usted tome una decisión. Si usted ve en nosotros como familia pastoral que podemos ser sus pastores, entonces lo animamos que entremos en obediencia a lo que el Señor dice. Yo no voy a pelear con un servidor si tiene que madrugar o no tiene que madrugar, si tiene que hacer el devocional o no tiene que hacer el devocional. Pero es tiempo de que nos alineemos a lo que Dios quiere, porque esta batalla que estamos viviendo es bien difícil, y la desobediencia, por ahí es donde entra el enemigo. Nada más tremendo que un servidor desobediente. No califica para soldado, y necesitamos ser soldados del ejército de Dios. A los que están conociendo la iglesia, a los que están haciendo de este lugar su lugar de entrenamiento, su lugar de conocimiento del Señor, lo invitamos para que se alinee como soldado del ejército de Dios. Que Jesús te diga algo y lo hagas. Que estemos atentos a la instrucción que Él esté dando. Que respetemos a las autoridades. Y hace poco hablábamos de eso, de la necesidad de que como padres, con ejemplo, les enseñemos a respetar a nuestros hijos. Mis hijos, no seré perfecto conductor y por ahí alguna vez la he embarrado, pero mis hijos y mi esposa ven que aunque la calle esté desierta, vacía, y aunque no haya nadie viendo, hay una luz roja que dice pare, y para. ¿Por qué? Porque es que si usted no empieza por respetar lo que ve, difícilmente respetarás al que no ve. Empiece a respetar. Armenia se nos pierde día tras día con el desorden en el tránsito. Parece que los únicos bobitos que paran la moto en un semáforo somos nosotros, pero siga siendo ese bobito que en el semáforo hace el pare. Así se estén pasando todos. Respetemos las autoridades visibles para que un día respetemos las autoridades, la autoridad que no vemos, la del Señor. No me diga que usted está sujeto al Señor cuando no respeta a la policía. Habrán policías que hacen procedimientos mal hechos, allá cada uno de ellos con Dios, pero la mayoría de los policías hacen el procedimiento bien. ¿Qué pasa cuando usted va en su carro, en su moto y hay un retén? ¿Qué escuchan tus hijos? Yo te digo con humildad y no por querer nada, a mí me da alegría cuando veo los retenes, porque eso inspira control, respeto, autoridad, orden, disciplina, lo que necesitamos. Y cuando me indican que a la derecha, Señor, saludamos al policía, a la gente. Ponga sus cosas en regla, mi amado hermano. Saque su licencia, compre el SOA, tenga sus papeles al día. Porque así, mi hermano, tú no puedes decirme que quieres servirle al Señor cuando usted es un mal ciudadano. Cuando usted no cumple con las normas civiles, difícilmente va a cumplir con las normas espirituales. Si usted no controla las normas que humanamente te pueden sancionar, ¿cómo vas a tener respeto por las normas que no respete las normas que te inducen al pecado? Empiece a controlar esas áreas de su vida. Incúlquele respeto a sus hijos, hacia su esposa, hacia la mamá de ellos, siendo usted el ejemplo. Que tus hijos no digan, es que el único que puede gritar en la casa es usted, papá. El único que le puede pegar a mi mamá es usted, ¿verdad? Se me olvidaba. Cuando usted como papá le exija a su hijo que respete a su mamá, pero eso es un guache que todavía le levanta la mano a ella. Qué tremendo, mis amados hermanos. ¿Qué escuchan tus hijos hablar de los pastores? Tú te subes al carro, vas en la moto, en la buseta o están en la casa almorzando
Y tus hijos escuchan cómo tú criticas, cuestionas al pastor, a la pastora, a los líderes. ¿Cómo vas a hacer que ese hijo después se sujete a lo que los pastores de parte del Señor quieren hacer? Ahora, usted está en el permiso y en la autoridad de evaluar la conducta, porque la palabra lo dice, evalúe la conducta de sus pastores. Si usted tiene un pastor ladrón, ¿qué hace en la iglesia, mi hermano? Si usted tiene un pastor pedófilo, ¿qué hace ahí? Si usted tiene un pastor, usted es el primero que tiene que irse, mi amado hermano. Pero si usted cree que ha encontrado los que están de paso, cuando usted encuentre una familia pastoral, que usted vea que errores tenemos, pecados sí te puedo discutir, errores me encontrarás, pero pecados creo que difícilmente, porque en eso sí luchamos todos los días. Quizás me demore para contestarte una llamada, quizás me quede difícil a veces hacer una visita, pero yo creo que hasta ahí, porque aquí se respetan los diezmos, hay acceso a la contabilidad, porque puedo mirarlos a la cara a todos ustedes y decirles no les debo un peso. A los que se les debe plata con temas de la iglesia, las cuotas se les pagan cumplidamente. Me puedo parar delante de todas las mujeres de esta iglesia y mirar a mi esposa y decirle, mi amor, te he respetado. Creo que ninguna se ha sentido irrespetada. Si yo lo respeto, mi hermano amado, respetemos la autoridad. Por misericordia nos puso por pastores, no porque seamos mejores que nadie, pero tengo que rendirle cuentas a mi Señor, y por eso tu pecado nos perjudica. Por eso lo que tú haces en secreto nos perjudica. Por eso necesitamos que empezar a respetar la autoridad de Cristo. Amén. Y mire cómo termina este pasaje. Dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué lindo es Jesús. Di la palabra, y la palabra Jesús la dijo, y en el mismo instante fue sano aquel muchacho. El poder de la palabra, el poder de estar bajo autoridad. Mi amado hermano, entre en autoridad, hagamos las cosas bien hechas. El Señor constituyó en Efesios capítulo 4, versículo 11, nos está hablando acerca de cómo Él constituyó ministerios para la edificación de la iglesia. El presidente necesita a los ministros y a los ministros les delega responsabilidades para que el país marche bien. Y Él mismo está hablando de Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mi amado hermano, qué bueno que usted vaya a los encuentros, qué bueno que usted empiece a capacitarse para que entendamos más el funcionamiento de la iglesia. El Señor levanta estos 5 ministerios con el fin, porque mire lo que dice. ¿Para qué levantó esos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que los miembros de la iglesia necesitan del trabajo profético, del trabajo apostólico, del trabajo pastoral, del trabajo del maestro y del trabajo del evangelista. Amén. Pero eso tiene que estar junto, guiado por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Por eso los evangelistas, los profetas, los pastores, los maestros, necesitamos que estar dirigidos por el Espíritu Santo, porque Él no nos trajo para dividir la iglesia, Él nos trajo para unir la iglesia, para perfeccionar la iglesia. De ahí que yo les diga, mis amados, cuidado donde te metes, cuidado lo que escuchas, cuidado lo que haces. Amén. Qué importante que usted y yo podamos conocer de eso y nos sometamos a la autoridad de Dios. Amén.